En el episodio del día de hoy vamos a hablar del Maestro. Estaremos conociendo un poco más sobre lo que Cristo nos enseñó en su paso acá en la tierra. Él vino a enseñarnos que tú y yo sí podemos vivir en santidad. Él lo logró aún siendo un hombre. Y justamente de esas enseñanzas que él tuvo que atravesar en su diario vivir es que vamos a hablar en este episodio. Así que si quieres conocer otra perspectiva de lo que el ministerio de Cristo nos enseña hoy en día, sigue escuchando este episodio. Hola, bienvenidos a Mochila Cristiana. Mi nombre es Dariana Pérez y este es un podcast de crecimiento personal y espiritual. El día de hoy vengo muy feliz de compartir un nuevo episodio de este podcast con cada uno de ustedes. Pero como en todo y cada uno de nuestros episodios, antes de iniciar con el tema del cual vamos a hablar hoy, el cual viene muy sustancioso, aunque faltaría mucha tela por cortar, antes de iniciar, quiero invitarles a que por favor formen parte de esta comunidad. Recuerden que únicamente haciendo clic en el botoncito suscribir y activando la campanita que les va a aparecer justo al lado del botoncito suscribir, van a formar parte de este canal y ayudan mucho a que el algoritmo de Google pues posicione de mejor forma a Mochila Cristiana como tal. Y también recuerda que tus me gusta, tus comentarios y el que tú compartas nuestro contenido con las personas que tú conoces nos ayuda un montón. No te olvides que también estamos en Instagram y TikTok. En cada una de esas plataformas nos consigues como Mochila Cristiana y claramente allí se comparte mucha información de valor en la que trabajamos juntas, en la que trabajamos juntos en nuestro crecimiento personal y también nuestro crecimiento espiritual. Allí ya la verdad es que yo comparto muchísimo, sobre todo en Instagram. Yo digo que ese es como mi diario. La verdad, yo soy muy transparente por allí. Entonces, si de casualidad estás aquí en YouTube y no me sigues por esos canales y por esas plataformas, recuerda que también puedes seguirnos por allí. Y si tú quieres apoyar este proyecto, recuerda que tenemos 2 funciones habilitadas en nuestro canal de Patreon. El primer canal de esta plataforma te da acceso a un chat privado en el que vas a conocer mucho mejor los hábitos que a mí me han permitido evolucionar, crecer, mejorar tanto en mi área personal como también en el área espiritual, ya que estas obviamente van de la mano. Y tenemos el segundo canal en el que gracias a tu colaboración, obviamente este es como que un poquito más elevado, no solamente colaboras y tienes acceso a este chat y un montón de cosas más, sino que también vamos a poder trabajar de forma una a una. Es decir, vamos a tener 2 encuentros al mes en el que tú y yo vamos a comenzar a construir las estrategias que tú necesitas para que comiences a vivir conforme a tu propósito de vida. Entonces, eso por ese ladito. En este momento ya ha finalizado el estudio bíblico que hicimos de Mujer de Valor. Sin embargo, si tú aún no estás interesada, en la parte de abajito te voy a dejar como que el acceso a la información de este estudio bíblico y justo al finalizar el estudio bíblico les doy como que un regalito por si les interesa, se pueden pasar por allá. ¿Qué otra cosita? Nada, ya así formamos parte de esta comunidad y súper agradecida por cada uno de ustedes por apoyar a esta Tolai. Vamos a comenzar ya con lo que viene siendo el tema del día de hoy. Justamente hoy es el domingo de Pascua, el domingo en el que se conmemora y celebramos la resurrección de Cristo. Así que enhorabuena porque nuestro Salvador murió y resucitó para demostrarnos que gracias al sacrificio que Él hizo por ti y por mí, hoy en día tú y yo podemos ser salvos. Entonces la verdad es que honro el nombre de Dios en este momento, glorifico el nombre de Cristo y estoy muy complacida y muy agradecida de poder tener este espacio para precisamente hoy conozcamos un poquito más a Jesús. Los 4 evangelios nos relatan de una forma muy parecida pero diferente a la vez ese ministerio que Cristo hizo acá en la tierra. Una de las cosas que más impresiona mi vida, conociendo el amor de Dios, o sea, conociendo ya más a Cristo e intentando, no sé si imitar, pero sí entender cada una de las cosas que Cristo hizo acá en el plano terrenal para yo poder asimilar, entender, comprender que así como Él lo hizo,
porque era un ser humano igual que yo también soy capaz de vivir en esa santidad. Pero bueno, no me quiero adelantar a lo que venimos a hablar hoy, sino que vamos a estudiar un poquito más de Cristo, este personaje bíblico, este ser real que murió por ti y por mí para hacernos salvos, y también que vino acá a la tierra con el propósito perfecto de enseñarnos que en la medida que creemos y en la medida que tomamos cartas en el asunto de vivir una vida conforme a Dios le agrada, esa decisión que tomamos día a día tiene obviamente una recompensa, tiene el fruto de permitirnos poder llegar a la vida eterna y poder adorar a Dios, ¿sí? Porque recordemos que el propósito por el cual fuimos creados fue ese, adorar al Señor. Y en la medida que adoramos al Señor, entonces nuestro propósito se va haciendo real día a día. Hoy quiero que hablemos un poquito sobre qué nos enseñó Cristo. Y si bien es cierto que, como ya les comentaba hace unos segunditos, los 4 evangelios nos muestran un Cristo diferente, el mismo pero desde diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces a lo largo del estudio de la palabra, yo creo que aunque yo estudie Mateo, aunque yo estudie Juan, Lucas, Marcos, aunque yo los estudie, no va a ser la misma interpretación exacta que tú también hayas de tener, así como tampoco es la misma interpretación exacta de los 1001 predicadores que puedan existir en la faz de la tierra. Y por eso es que yo amo hablar de la Biblia, porque realmente la Biblia es un libro vivo. Lo que me dice a mí no es exactamente lo mismo que te dice a ti, y por eso hoy quiero que hablemos un poquito sobre qué nos enseñó Cristo, pero que lo aprendamos basados en el libro de Mateo. Si a ti ya te interesa de pronto que hablemos conforme a los otros 3 libros, los otros 3 evangelios, cómo nos enseñan a Cristo, pues me lo dejas abajito en los comentarios y bueno, nada, vemos si grabamos otro episodio de esta forma, o si podemos hacer un estudio juntos de estos 4 evangelios. La verdad es que bueno, lo que a ti te parezca una buena idea, me lo puedes dejar abajo en los comentarios y nada, trabajamos conforme a eso. Sin embargo, vamos a estudiar una profundidad, porque ustedes saben que yo trato de hacer estos episodios del podcast no tan eternos, no tan largos. Entonces no es que me voy a poner aquí a leer todo el libro de Mateo, porque Mateo tiene varios capítulos, tiene varios capítulos, son 28 si no mal recuerdo. Son 28 capítulos y bueno, son varias páginas. Imagínense, desde acá yo me vengo a la página 9 hasta la página 86, o sea, estamos hablando un montón de páginas. Entonces pues ponernos a leer todo el libro, el episodio del podcast eterno, y no es la idea. Entonces vamos a hablar sobre 1, 2, 4 puntitos, 5, yo creo que 5, porque es como un 4.5, pero vamos a hablar de 5 puntitos o 5 claves, o sea, 5 cosas puntuales, claves puntuales que Cristo nos enseña que el libro de Mateo nos enseña sobre lo que Cristo vivió acá en la tierra. O sea, cómo cada cosa que sucedió nos enseña nos enseña que así como Cristo lo pudo vivir y fue capaz de vivir, nosotros también podemos ser capaces de hacerlo. Lo primero que nos enseña Mateo, o la vida de Cristo, el paso de Cristo acá en la tierra, es que no importa que tú y yo no hayamos sido seres planeados dentro de un matrimonio y los más esperados, no importa que nuestros progenitores no nos hayan esperado con ansias, o si fue el caso, que de pronto en nuestro área de trabajo no nos esperen precisamente a diario. O sea, no importa. La verdad es que esto no importa, porque lo que verdaderamente importa es que sí fuimos planeados desde el corazón de Dios para cumplir un propósito único, exclusivo, maravilloso, genuino, que solo tú puedes cumplir. O sea, no es como que
mochila cristiana lo va a hacer cualquier persona, ¿no? El propósito es que Dariana haga mochila cristiana, ¿sí me explico? Porque ese deseo, ese sueño fue puesto en mi corazón y ese propósito que yo tengo que hacer de crear mochila cristiana, obviamente no es el único, pero como que dando un ejemplo, ese propósito únicamente es mío, ese propósito no le concierne a nadie más. Así como Cristo... el único propósito por el que Él vino a la tierra fue para enseñarnos que si podemos guardarnos en santidad, que si podemos ser hijos llamados de Dios y que su propósito fue salvarnos a ti y a mí, o sea, salvarnos del pecado, limpiarnos, lavarnos, restaurarnos, hacernos nuevas criaturas una vez que le aceptamos en nuestro corazón. En Mateo 1, versículo 19, dice, bueno, ustedes pueden leer desde el 18 hasta el 25, que aquí más o menos van a ver la historia de cómo Cristo, incluso desde antes de su nacimiento, fue rechazado. Porque justamente, específicamente, en el versículo 19 dice, su esposo, José, pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. María, creo que en el episodio en el que hablamos en el que se publicó el 5 de marzo, donde celebrábamos el ser mujer, ahí hablábamos de cómo María nos demuestra la responsabilidad tan berraca, que no hay ninguna otra palabra, pero tan asombrosa, pues, esa responsabilidad tan asombrosa que ella tuvo para aceptar ser la madre de Dios, de Cristo, ser la madre de Jesucristo, y hacerlo, entremos en contexto, o sea, ella todavía era virgen, o sea, cómo llegaba y le decía a su prometido José, venga, es que usted y yo todavía no vivimos juntos y ya yo estoy embarazada. Una cosa tremenda, una cosa tenaz, pero fíjese que aunque José pensó en algún momento realmente dejarla, irse antes de casarse, Dios ya colocó en él venga, no, o sea, las cosas no son así, este va a ser mi hijo y va a ser tu hijo, aunque tú no lo concebiste, y le vas a colocar por nombre Jesús, porque tiene un propósito. Entonces podemos ver que Cristo, su padre terrenal, no lo deseaba, porque no lo estaba esperando, o sea, fue algo como que, ¿what? ¿Qué es esto? Y de pronto a ti y a mí nos pudo haber pasado igual. Hablo por experiencia en el que mi papá y mi mamá se juntaron porque mi mamá salió embarazada, no fue de que ellos vivían juntos y ahí salimos embarazados del fruto del amor, no, o sea, ellos se juntaron a raíz de qué tal, o sea, venga, salimos embarazados, pues ni modo, arreglemos esto. No les funcionó y ya se dejaron. Pero aunque en los planes terrenales no hayamos sido planeados, en el corazón de Dios sí fuimos planeados. Y por eso es que lo primero que Cristo nos enseña es eso, que no importa a lo que a nuestro alrededor nos digan, que no nos quieren, que nos van a abandonar, que no nos deseaban. Lo verdaderamente importante es que Dios sí nos ama, sí nos planeó y Él nos creó con un propósito único, perfecto, genuino y maravilloso. Y una vez que ya entendemos esto con claridad en nuestras vidas, es mucho más sencillo entonces comenzar a comprender que no importa, o sea, no importa lo que estamos atravesando, no importa la situación que estemos viviendo o que nos hayamos sentido hasta ahora inmerecedores de amor, de comprensión, de cariño, porque realmente sí somos merecedores. Si fuimos creados en el corazón de Dios, somos merecedores de grandes cosas. Sin embargo, también Cristo nos enseña la importancia de sumergirnos en lo que creemos. Y cuando nosotros hablamos de bautismo, o sea, nos vamos muy al sentido literal, como que ya bautizarnos, limpiarnos de nuestro pecado y ya. Esto no tiene como que una sucesión o no tiene una forma diferente de ser interpretado, y la verdad es que sí, o por lo menos después de pedirle discernimiento a Dios en oración, eso es lo que he venido comprendiendo. Cristo no era un ser que necesitara ser bautizado, pues entendemos que Él es el mismo Hijo de Dios y que Él vivía en santidad, y se supone que el bautismo es limpiarnos de nuestros pecados porque Cristo lo hizo, no solamente para darnos ejemplo, que obviamente sí, esa es una clara respuesta, sino que también para enseñarnos cuán importante es morir a nuestro pasado, es decir, morir al día de ayer, lo que ayer pasó, ayer quedó, o sea, ya quedó en el pasado, y estar en nuestro presente para así comenzar a crear nuestro futuro.
A ver, el prepararnos, o sea, el estar allí en el agua, esperando ser sumergidos dentro del agua, esto es lo que representa el estar muriendo al ayer, o sea, el yo ser consciente de que lo que hice, bien, ya pasó, me enseñó esto, pero ya no puedo seguir viviendo en ese pasado, debo avanzar. Entonces Cristo nos enseña la importancia de esto, de dejar el pasado atrás, agarrar lo que me sirve para crecer y evolucionar, pero no quedarme atascado ni creyendo que eso es la única herramienta. Al final somos seres cambiantes en constante evolución y constante crecimiento, entonces no puedo conformarme con nada más lo que pasó ayer. El estar sumergidos, fíjense que Juan Bautista, acá, esta parte la encontramos en Mateo 3, del 13 al 17, la parte del bautismo, ¿no? De donde Juan bautiza a Jesús. Entonces, cuando Cristo está sumergido en el agua, esto lo que nos representa es la importancia de aplicar la introspección en nuestro diario vivir, en nuestro presente. La introspección me permite comprender qué es lo que estoy haciendo con mi vida, ¿no? O sea, cómo me siento, qué quiero, qué siento, ¿no? O sea, esas son palabras clave en nuestro diario vivir para que podamos vivir conforme a nuestro propósito. Muchas veces vamos como que con el corre-corre, como que con lo que acontece es lo que nos va empujando a vivir un estilo de vida que ni siquiera hemos decidido. Pero cuando tenemos presente que la introspección es importante en nuestro diario vivir, entonces comenzamos a vivir una vida con propósito, una vida con intención. Y no una vida de que simplemente los afanes del día a día me están empujando a tener ese estilo de vida, ¿no? Y por último, el salir del agua, o sea, ya una vez que ha sido sumergido, una vez que tenemos este ejercicio de introspección, el salir del agua representa el cómo enfocados, estando enfocados, es que logramos construir lo que Dios ya nos ha confiado. Vamos a seguir con el ejemplo de Mochila Cristiana, que ya lo he mencionado acá en este episodio. Y bueno, creo que siempre lo menciono, pero bueno, vamos a continuar en ese mismo ejemplo. Dios colocó en mí el querer hace tiempísimo de este proyecto Mochila Cristiana. Comenzamos como un blog, me aventuré a comprar el dominio, a hacerle. Hice el primer episodio del podcast y pasó de todo, me aparté. Hasta hace unos meses que vengo otra vez y retomo el proyecto de Mochila Cristiana. Entonces es lo mismo. Dios ya me ha confiado eso porque me lo confió hace mucho tiempo. Estamos hablando de que esto comenzó justo antes de pandemia en el 2019. Y bueno, el Señor me lo ha confiado. Entonces cuando ya yo he aplicado el olvidarme de que antes no pude, antes abandoné, y permanecer en introspección en mi presente y en ese sueño que tengo, es lo que me ha permitido avanzar conforme a ese sueño que ya Dios me ha colocado. Entonces eso es como un pequeño ejemplo, pero el bautismo, el esperar ser sumergido, el ser sumergido y el salir refleja esto, la importancia de dejar atrás lo que atrás está, permanecer en nuestro presente, en nuestro interior, en nuestra conexión con nuestra fuente de fe y pues la importancia de permanecer en ese estado de introspección, en ese estado que me permite a mí evolucionar, crecer y entonces comenzar a enfocarme en lo que ya Dios nos ha confiado. Esa es la importancia de esto. Una de las cosas que nos enseña Mateo 3, versículo 14, que dice así: Juan quiso disuadirlo y le dijo: tú vienes a mí, yo soy quien necesita ser bautizado por ti. Juan le dice esto a Cristo, ¿no? Y esto nos enseña la importancia, o sea, porque Cristo mismo renunció al poderío, digamos, que él tenía y se hace bautizar por otro hombre. O sea, yo no me las sé todas. Eso nos refleja el que no nos las sabemos todas y jamás nos las vamos a saber. Entonces es muy, muy, muy importante que comprendamos que siempre las personas que nos van a rodear algo tendrán que enseñarnos. Si por lo menos hay mucha influencia negativa a tu alrededor, date cuenta, porque es que algo que yo he comprendido y trato de aplicarlo en mi diario vivir, porque estoy viendo solo cosas malas de lo que está pasando a mi alrededor. Si yo veo cosas malas es porque dentro de mí algo está mal y es lo que se está reflejando.
Entonces recordemos que vemos lo que somos, porque yo no puedo tener la percepción de algo que no está dentro de mí, la percepción de algo que yo no conozco. Entonces por eso es muy importante que tengamos cuidado con eso. O sea, las personas que están a mi alrededor están para enseñarme algo, para aprender. Si yo veo algo negativo, si yo veo algo malo, es porque tengo que trabajarlo en mí, no porque esa persona tenga que trabajarlo, ¿vale? Eso por allí para que quede clarito. Pero también nos enseña Mateo 3 en el versículo 16 que dice: una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio el Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Este pasaje nos enseña que tú y yo somos personas escogidas en las manos de Dios y que el hecho de que estés acá no es una casualidad. Yo no creo en casualidades, no es la primera vez que van a escuchar esto en este podcast. Yo creo en las causalidades, el que todo sucede porque hay una diosidencia, me gusta esa palabra. Dios desea que tú, por medio de esta palabra que se está compartiendo acá, por medio de no sé, como esta reflexión que ha venido a mi vida por medio de este episodio, por medio de este podcast, tú puedes ser también un ungido de lo que Dios quiere hacer en tu vida, porque la revelación ha llegado a mí y que ha sido compartida a ti con un propósito único, que el Espíritu Santo nos hable a ambos. Entonces, por eso es muy, muy importante que tengamos claro que somos escogidos en las manos de Dios. Hay un episodio completo acá en este canal, en este podcast, que habla precisamente sobre eso, sobre cómo somos escogidos en las manos de Dios, aunque ni siquiera lo entendemos. Lo siguiente que nos enseña Cristo, o sea, y esto por ir cerrando, y porque Cristo nos enseña mucho a la luz de la palabra, pero no podemos leer el libro completo de Mateo, lo comenzamos a estudiar en el capítulo 4 del libro de Mateo, y es cuando Jesucristo está en el desierto. Yo les invito a que lean Mateo 4 desde el versículo 1 hasta el 11, en el que van a poder estudiar, van a poder ver el que nosotros vamos a ser tentados siempre, todos los días, cada día de nuestras vidas. Y no hay forma humana en el que tú, en tus fuerzas, superes las tentaciones. O sea, no la hay. De verdad te lo juro que no lo hay. La única forma de poder superar las tentaciones en tu diario vivir es que tú vivas conforme a la voluntad de Dios. En la medida que buscamos y conectamos con nuestra fuente espiritual, es la única forma en la que vamos a superar realmente todas las tentaciones que nos acechan en nuestro diario vivir. Y acá escribí, preciso quiero leerlo tal cual como lo escribí, es que la santidad no se consigue porque no pase nada en nuestras vidas. Ella se consigue por nuestra elección a la consagración. Cristo nos enseña en estos 40 días y estas 40 noches que pasó en el desierto, que sin importar que Él pudiendo ser el Hijo de Dios y podía hacer realmente lo que Satanás le estaba diciendo, Él decidió no creer a la palabra de Dios. Aunque de verdad lo podía hacer, escogió no hacerlo, no hacer piedras, hacer las piedras pan para comer, sino comprender que Dios era el único que podía realmente alimentar su espíritu. En ese momento él renunció a una comida física porque su espíritu, debido a todo el proceso que iba a pasar, aquí comienza su ministerio. A partir de aquí él comienza a impartir la palabra y a dar todos los mensajes de amor de Dios, todos los mensajes, todas las enseñanzas que ha dejado en su palabra escrita. Por eso era que en ese tiempo su espíritu era el que necesitaba ser alimentado y fue a este desierto. A mí me encanta que acá el capítulo 4 inicia diciendo el siguiente versículo: el espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Imagínense ustedes después de 40 días y 40 noches metidos en el desierto, guiados por el Espíritu Santo, es que se aparece el diablo. Llegó como que tarde el diablo, ¿no? Pero fíjese que esto únicamente lo permite el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu es el que nos guía a esas pruebas, porque únicamente de esa forma podemos ser fortalecidos en el Señor. Pero somos fortalecidos en la medida que elegimos consagrarnos a Dios, porque no hay forma humana de que yo vaya a la tentación y no buscando de Dios supere la tentación, voy a caer en la tentación. Entonces llegamos a la tentación y es cuando más tenemos que buscar de Dios. Entonces, ¿por qué tengo todos estos problemas? Porque Dios está fortaleciendo. Eso es lo que Cristo nos enseña en este pasaje, ¿no? En Mateo 4:17 dice lo siguiente:
Desde entonces Jesús empezó a proclamar este mensaje: renuncien a su mal camino porque el reino de los cielos está ahora cerca. A mí este pasaje me encanta porque habla precisamente de la importancia de dejar los malos hábitos. Todo aquello que estemos haciendo que no sea agradable delante de Dios es lo que tenemos que dejar de hacer en nuestras vidas. Y está clarísimo el texto. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está ya aquí cerquita, el reino de los cielos está cerquita. Y hemos venido escuchando esto toda nuestra vida. Y fíjense, Cristo esto acá lo dice desde hace 2023 años atrás. Entonces puede parecer increíble porque ya tenemos 2000 años, más de 2000 años escuchando esto. Pero si nosotros nos ponemos en contexto a ver todo lo que está pasando, mis queridos y amados, hoy en día podemos ver que esto es más cierto que nunca. Está muy próximo, muy pronto a que veamos el reino de los cielos de Dios acá en la tierra. Entonces tenemos que apartarnos de los malos hábitos para que nosotros podamos habitar en ese reino que Dios nos ha prometido si nos guardamos en santidad y en consagración para Él. Y por último, bueno, no por último, pero sí como para ir cerrando ya este episodio, una de las cosas que Cristo nos enseña ya a partir de acá, del capítulo 5 hasta el 28 en adelante, incluso Mateo 28, los últimos 2 versículos del libro nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Fíjense, dice: vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes y todos los días hasta el fin de la historia. Fuimos escogidos para llevar el mensaje de Cristo, llevar el mensaje de Dios, el mensaje de salvación, el mensaje de amor que ya hemos recibido y por ende ahora debemos compartir con los demás. Ese es el propósito que tiene Mochila Cristiana, el poder compartir el amor de Dios con un propósito. O sea, el poder darle la vuelta al mundo no es querer darle la vuelta al mundo solo por capricho de conocer, que sí, quiero conocer, yo no soy incapaz de ocultar ese deseo, ese sueño que hay en mí de conocer la creación de Dios tan maravillosa, pero va más allá. Es también poder llegar a personas que no conocen de su amor, es poder llegar a personas que de pronto han conocido a un Dios de castigador, un Dios un Dios de prohibiciones, un Dios de reglas ortodoxas. No, quiero compartir, es un Dios amoroso, un Dios perdonador, un Dios que es permisivo, pero que en medio de esa permisividad que se nos da, o todos esos permisos que nos da, también nos enseña la importancia de ¿qué elegimos? O sea, es nuestra elección la que nos va a permitir estar más cerca o más lejos de Él. Y eso es lo que yo quiero mostrar, ese Dios que yo he conocido y ese Dios que es el que me acompaña hoy en día, porque acá lo dice su palabra. O sea, fíjense que el libro de Mateo termina diciendo: y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. O sea, esta tierra se va a acabar, esa historia, mi vida se va a acabar y Dios va a seguir acompañándome. Entonces, ¿por qué no voy a querer compartir de su amor? Antes de estos 2 últimos versículos y luego del capítulo 5, es decir, todo lo que no les vengo como a compartir acá son estas historias y estos milagros que Cristo compartió. Cristo nos enseña por medio de parábolas la importancia de que tú y yo somos sal y luz, es decir, que damos sabor a lo que aquí en la tierra sucede. Somos lo que alumbramos en medio de la oscuridad. Entonces, ¿cuál es nuestra elección? ¿Realmente damos amor y realmente alumbramos o estamos nada más acostumbrándonos a lo que el mundo hoy en día está viviendo, se ha diseñado hoy en día? Porque tú y yo somos diseñados para ser sal y luz. Nos enseña la importancia de tener un corazón generoso, de amar a los enemigos, de hacer el bien en todo tiempo y de confiar en Dios y no en el dinero. Yo creo que esa es una de las cosas que a mí más me encanta, porque Dios nos enseña que no es que esté mal amar el dinero, ojo con esto. O sea, el dinero no puede quitarle el primer lugar a Dios, pero en la medida que yo amo primeramente a Dios, Dios se encarga de ser mi proveedor y por ende el dinero que a Él le pertenece también me pertenece a mí. Entonces fluye, pero tiene que ser que en el primer lugar en mi corazón esté Dios y no el dinero. Somos hijos de Dios.
la importancia de qué calidad de frutos estamos dando y la importancia de que tú y yo edifiquemos sobre la roca. Mi vida debe estar construida en Cristo y por eso hoy en día mis hábitos me encaminan a conocer más del amor de Dios, a conectar un poquito más conmigo, porque sé que en la medida que conecto conmigo también estoy conectando con el Espíritu Santo que habita, mora en mí. Y por eso es tan importante que tengamos esa claridad en nuestras vidas. También a partir de allí vamos a ver cada uno de los milagros hechos en nuestras vidas. Pero el mayor milagro es que tú y yo creamos en Él. Hablemos de su amor y compartamos su amor. Así que esa es la invitación en este episodio. Dedícate a conocer de Dios. Si no sabes cómo hacerlo, no te molestes. O sea, créeme, o sea, no es molestia, mejor dicho. O sea, no creas que me vas a molestar. Pídeme ayuda, que aquí estoy para poderte ayudar a conocer el amor de Dios. Al final de cuentas, ese es el propósito de Mochila Cristiana. Que tú y yo demos la vuelta al mundo con un propósito. Adiós, que Dios te bendiga.